Transferencias de pagos. Esos dos, porque después allá decíamos mercancías y servicios, transferencias de pago. Esas dos constituyen lo que se llaman cuentas corrientes. Y luego tenemos lo que vamos a conocer como cuentas de capital. Recuerda que decíamos eso, ¿eh? Mercancía y servicio y transferencia de pago dentro de las cuentas corrientes. Y luego las cuentas de capital. Ahí va todo tipo de capital. El capital oficial, el capital bancario, el capital privado y algún ajuste que se tiene que hacer. Le voy a poner acá, diferentes tipos de capital. Diferentes tipos. Al final hay una cuenta que le llaman errores y omisiones. Pero eso de errores y omisiones se refiere a que cuando ha habido dentro del desarrollo de la balanza algún pequeño desajuste, entonces se realizan algunas operaciones de ajuste entre ellos para ver si ha quedado algo sin considerar o si ha considerado algo en forma errónea. Y finalmente, entonces teníamos lo que ya mencionamos, el saldo de la balanza comercial, ¿verdad? Que es dentro del saldo de la balanza de pagos. Aquí lo voy a poner. Saldo de la balanza de pagos. Este es más genérico que lo que habíamos visto. De la balanza de pagos. Va a ser cuentas corrientes y cuentas de capital. Eso digo que es el saldo de la balanza de pagos. La suma, fíjense, suma de cuentas corrientes más cuentas de capital. Porque en el saldo de la balanza comercial decíamos que tenían que ver con las exportaciones e importaciones, mejor dicho. Veíamos el saldo externo que tiene que ver con los bienes en forma física y ya traducido en valores monetarios, el saldo de la balanza comercial siempre exportaciones menos importaciones. Claro, en el gobierno, por supuesto, que manejan esto en forma detallada, con un estado financiero público dentro de lo que son, decía, la contabilidad social o contabilidad nacional. Entonces tienen que ver necesariamente todo lo que son los ingresos en concepto de la venta de mercancías y servicios, de transferencia de pagos, de las cuentas de capital, para finalmente llegar a un saldo. Ahora vamos a ver otro tema, que es el sector público y privado. Dentro de lo que estamos estudiando. Vamos a ver sector público y privado. Porque hemos estado mencionando, ¿verdad?, la empresa privada y por supuesto al Estado. Y dentro del Estado, pues las empresas o instituciones que les hemos llamado públicas. Entonces, pues en toda economía existen estos dos grandes sectores, el sector público y el sector privado. Los dos igualmente importantes. Y el gran problema que a veces se tiene en una economía, y la nuestra no es la excepción,
es que ha habido dificultades de entendimiento entre lo que es el sector público, el Estado, y el sector privado, que es la empresa privada. Ustedes se habrán dado cuenta que ha habido un gran problema ahí entre el gobierno y, por ejemplo, la ANEP, que es la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Y el presidente de la República llamando a algunos empresarios a casa presidencial, tomando algunos acuerdos, pero en contra de la gran empresa, que es la que está más aglutinada, en organismos como la ANEP, la Cámara de Comercio de El Salvador, etc. Entonces, pues, si nos preguntaran cuál es más importante que cuál, bueno, el sector privado es el que genera prácticamente la riqueza de un país, la que genera los diferentes niveles de empleo en un país, tanto la micro como la pequeña empresa y por supuesto la mediana y la gran empresa. Pero quienes más generan empleo y riqueza al país, quizás sea la micro, la pequeña y hasta la mediana empresa. La gran empresa genera riqueza, pero no es completamente. Claro, tendríamos que ver nosotros, y en todo el sector público, ¿qué es lo que hace? Pues miren, ustedes saben que el sector público es el que está conformado por los diferentes órganos del Estado, y ya que lo estamos mencionando, los vamos a considerar. El órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. El órgano legislativo se supone que es el que crea las diferentes leyes que existen en el país, ¿no? Leyes, decretos que tienen que ser cumplidos, se supone, por el órgano ejecutivo. Y cuando esto no es así, entonces entra el órgano judicial, que es el que va a mediar para determinar si es constitucional o no constitucional tanto la ley creada por la Asamblea o, por ejemplo, el veto que ha hecho el Ejecutivo. El gran problema en nuestra crisis, aparte de lo genérico y mundial que es la pandemia en que estamos inmersos, todo el mundo, es que en nuestro país existe una gran dificultad porque entre los tres órganos del Estado no existe entendimiento. Y muchos dicen y hablan de que hacen llamados al entendimiento, pero quedan como palabras huecas porque en la práctica no se realiza, lastimosamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Dentro del sector público. Claro, el sector público está expuesto a presiones de todo tipo, porque sabe que tiene que atender las distintas necesidades de la población, ¿verdad? Justicia, seguridad social y cosas por el estilo, ¿verdad? Sin embargo, no logra con todos los recursos que tiene poder satisfacer todas estas necesidades. Y entonces este es el gran problema que se está generando. Ahora, claro, para poder funcionar el sector público tiene que disponer de recursos. Y estos recursos quedan registrados en lo que se llama el presupuesto de la nación. ¿Qué es un presupuesto? A esta altura ustedes deben de saber que un presupuesto es un plan financiero que tiene que registrar tanto los ingresos de que dispone como para que con ellos hacerle frente a los diferentes gastos.
vamos a ir viendo uno a uno los diferentes aspectos. En primer lugar, vamos a ver que existen dentro del sector público. Ya sabemos que en el sector privado, pues todos tienen que hacer su presupuesto, ¿verdad? Tanto presupuestos dentro de la parte de administración como presupuestos de inversión y cosas por el estilo. Ahora, viendo lo que es el sector público, tenemos el presupuesto general de la nación. Presupuesto general de la nación. En los presupuestos especiales de instituciones autónomas. En los primeros 6 meses, las diferentes unidades que conforman el gobierno tienen que elaborar el presupuesto, remitirlo al Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, para que sea el Ministerio de Hacienda quien elabore el presupuesto general y lo presente a la Asamblea Legislativa. Normalmente este presupuesto se presenta en el mes de septiembre y la Asamblea Legislativa tiene que aprobarlo en lo que resta del año, pero el presupuesto tiene que quedar aprobado a más tardar el último de diciembre de cada año, porque de lo contrario se iría para el siguiente año y hay dificultades de ejecución del presupuesto, porque no está aprobado un nuevo presupuesto, tiene que seguirse operando con parte del presupuesto del año anterior y eso dificulta algunas actividades. En estos momentos se ha presentado ya a la Asamblea Legislativa el presupuesto de la Nación. Lo están estudiando los diputados y no han podido dar un veredicto porque consideran, dije, que hay una serie de documentos que no les han sido presentados. Y ahí están entrampados en una discusión entre la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, invitándose unos y otros a reuniones y ninguno quieren someterse, considerando que están cediendo el poder que tienen. Ojalá pues y finalmente se pueda dar un acuerdo entre ellos y se llegue a la aprobación del presupuesto. Claro, dentro del presupuesto general de la nación hay dos fines: el presupuesto de funcionamiento y el presupuesto de capital. Normalmente el presupuesto de funcionamiento, que son todas las actividades, todos los servicios que tiene que hacer el Estado para atender las diferentes necesidades de la población, se cubren especialmente con los diferentes tipos de impuestos. Impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Especialmente, y el más importante, el impuesto sobre la renta. ¿Y cuáles son los impuestos indirectos? El impuesto al valor agregado, que es el más importante. Claro, estos tienen una serie de características que ojalá tuviéramos tanto tiempo pues para poder cumplir. Sin embargo, como a veces ahí en las noticias, cuando salen unos y otros dando declaraciones, lo mencionan, vamos a decir pues que el impuesto directo, que es el impuesto sobre la renta, hay un impuesto por ahí que se pagaba a todo lo que era la comunicación, recargas, aparatos, esto y lo otro, y ahorita lo van a derogar. Es decir, ya no se va a pagar, es un impuesto directo. Mientras tanto, en que lo van a sacar, lo que haga falta de eso que le entraba al Estado para cubrir sus necesidades, de un recargo que le van a hacer a los grandes contribuyentes, es decir, aquellos, dice el señor ministro de Hacienda,
cuyas utilidades andan del $500,000 en adelante. Esas ya pues son noticias que los escuchamos ahí en las presentaciones de uno y otro funcionario. Y como impuesto indirecto pues está el valor y el impuesto al valor agregado. Saben que por de pronto es el 13% y que dicen que no están dispuestos por de pronto a aumentarlo, y ojalá que así sea. Los directos son progresivos, se supone que afectan más al que más gana. Y los indirectos, o sea, el valor agregado, estos se supone que son regresivos, que deberían de afectar, que afectan, mejor dicho, no deberían de afectar, que afectan, mejor dicho, al personal, que pesan más pues, sobre las personas que menos ingresos tienen. El IVA, o sea, el impuesto al valor agregado, lo pagan tanto ricos como pobres, pero pesa o graban más, por supuesto, a los que ganan menos. Porque si alguien adquirió un jugo, una bebida, sea cual sea, y por ella tiene que pagar un impuesto, por supuesto que afecta más al que gana $200 que al que obtiene $100,000 en el año de ganancia. Y por eso la característica es regresiva. Y finalmente tenemos el presupuesto de capital. Digo los dos, presupuesto de funcionamiento y presupuesto de capital dentro del presupuesto general de la nación. El presupuesto de capital, pues, es financiado normalmente con préstamos adquiridos de organismos de gobiernos extranjeros. Normalmente es el presupuesto de inversión. Cada vez que se va a hacer una obra como un puente, una carretera, entonces normalmente se recurre a organismos internacionales. Eso es lo que ha estado pasando y que ha estado incrementando la deuda que por supuesto tenemos. Y entre los presupuestos especiales de instituciones autónomas también están los dos, tanto de funcionamiento como de capital. ¿Cuáles son las instituciones autónomas? Por ejemplo, dentro del Ministerio de Educación hay una institución autónoma ahí, se llama Universidad de El Salvador. Dentro del Ministerio de Salud hay instituciones autónomas, por ejemplo los diferentes hospitales. Todos ellos tienen sus propios presupuestos que tienen que ser financiados. Ahora, ¿y cuáles son, digo pues, las principales fuentes de ingresos que tienen? Porque aquí nos está haciendo falta todavía parte de lo que es el gobierno, solo que es el gobierno local o municipal. Y ese es otro tipo de presupuesto municipal. Se supone que los diferentes gastos que realiza un municipio, un consejo municipal como gobierno local de ese municipio, los gastos tienen que ser sufragados o cubiertos por los ingresos que tienen en concepto de impuestos o tasas municipales. Pero esto no es suficiente. Por eso es que existe dentro de el presupuesto general de la nación una partida que se llama FODES y tiene que ser creado porque es un fondo para el desarrollo económico y social de los diferentes municipios. El 10% se ha aprobado en 2019, si no me equivoco, fue aprobado el 10% del presupuesto general de la nación destinado pues al FODES, y el FODES es un apoyo, una cuota que el gobierno central tiene que darle a cada uno de los municipios de nuestro país para que terminen de cubrir sus gastos, es decir, para poder financiar su presupuesto. Así que estos son los presupuestos que normalmente nosotros tenemos dentro de la nación. Ya dijimos que en el sector privado, pues cada empresa tiene que elaborar su propio presupuesto. Así es que digo entonces, pues,
vamos a quedarnos hasta acá. Yo les sugeriría a ustedes que después de ir viendo, de ir revisando, leyendo los diferentes conceptos, definiciones, apartados que hemos visto, que vayan elaborando quizá un cuestionario. Eso les va a permitir estudiar más y mejor lo que estamos viendo. Recuérdense ustedes que los segundos exámenes parciales son en la semana del 19 al 24 de octubre y que entra todo el material que se evaluó en el segundo laboratorio, así como el material que hemos visto del segundo laboratorio, hasta incluido lo de esta semana del 12 hasta el 17. Así que por favor, a estudiar. No olviden que para no tener dificultades, quizá debemos de hacer primero estar solventes con la universidad. Recuerden, la universidad tiene unos compromisos también, pues. Y para realizarlo se espera de que se esté solvente hasta el pago de la cuota del mes de octubre. Y que además de eso, no se olviden, su examen parcial va a ser el día y a la hora que les corresponde a su clase. Se supone que el examen de macroeconomía va a ser el miércoles 21 de octubre, a la hora, en el periodo, pues, del desarrollo de la clase. Ahora, ¿cuánto tiempo se va a dar para el desarrollo? Ahí en su examen va a estar para que usted no se vaya a tener, así como algunas otras indicaciones. Espero, pues, que logren ustedes manejar toda esta conceptualización que hemos visto y si acaso ustedes pueden consultar algunas otras fuentes que les permitan ampliar esta información, que bueno. Y si tienen alguna consulta que hacer en el foro permanente que hay de consulta, por supuesto que de la misma manera. Así que, de nuevo les digo, ha sido un gusto saludarlos.